Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos la Cuaresma, un tiempo que calificamos de penitencial, pero que a mí me gustaría añadir que es también un tiempo de alegría y de esperanza, porque es un tiempo que está totalmente en función de la noche de Pascua. La penitencia es para prepararnos a esa noche en la cual se nos recuerda que Cristo ha resucitado. Esta perspectiva no la podemos perder de vida, sino la penitencia se convierte en algo vacío. Es una penitencia esperanzada y esperanzadora. El texto del profeta Joel, la primera lectura, y de San Pablo, hablan de un término muy importante y que es la clave para mí del tiempo de Cuaresma. Ahora. Dice Joel, ahora, dice San Pablo, 2 veces, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. En estos 2 últimos años hemos vivido experiencias, tanto a nivel personal como social, muy duras. Experiencias que nos han mostrado nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad y han puesto a prueba nuestra fe y nuestra esperanza. Por eso esta Cuaresma, en este tiempo todavía incierto, viene en ayuda nuestra. Que comprendamos que estamos en un Kairos, que esta es una Cuaresma especial para cada uno de nosotros. Una Cuaresma en la que una vez más se nos llama a cambiar de dirección en nuestra vida, a convertirnos, a mirar nuestro corazón, a mirar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y a analizar nuestras acciones. A pensar si en nuestra vida somos coherentes en estas 3 dimensiones, pensamientos, sentimientos y acción. O por lo menos estamos en el camino de que sean simétricas. La Cuaresma es una invitación a ti, a mí, a cada uno de nosotros, a que hagamos una autocrítica profunda de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestro día a día, para ver qué peso específico ocupa Dios, qué peso específico ocupa en nuestro día esa palabra de Dios, ese contacto con Dios en la oración. Y todo eso irá acompañado de esa oración, de ese ayuno y de esa limosna. La oración para sentirnos cada vez más en contacto con Dios, la limosna para sentirnos solidarios con aquellos que más lo necesitan y el ayuno para saber que dependemos única y exclusivamente de Dios, como lo hemos podido experimentar en tantas situaciones en estos últimos tiempos. Feliz Cuaresma a todos. Empezamos la Cuaresma, empezamos el miércoles de ceniza. Lectura de la profecía de Joel. Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si cambiará y se arrepentirá, dejando tras de sí bendición, ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios? Tocad la trompeta en Sión, proclamad un ayuno santo, convocad a la asamblea, reunid a la gente, santificad a la comunidad, llamad a los ancianos, congregad a los muchachos y a los niños de pecho. Salga el esposo de la alcoba y la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes servidores del Señor y digan: ten compasión de tu pueblo, Señor. No entregues tu heredad al oprobio ni a las burlas de los pueblos. Porque ¿qué van a decir las gentes? ¿Dónde está su Dios? Entonces se encendió el celo de Dios por su tierra y perdonó a su pueblo.
Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Oh Señor, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo suplicamos, reconciliaos con Dios. A quien no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Y como cooperadores suyos os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios. Pues dice, en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Pues mirad, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. En la primera lectura, como hemos dicho, es el término ahora, la primera palabra, la que califica todo el texto. El texto es un juicio de Yahvé, un juicio que suscita temor tanto a nivel personal como comunitario, pero que también se vislumbra el perdón de Dios, ese perdón de Dios que quiere signos de conversión, quiere signos de cambio. Por eso nos invita a rasgar nuestros corazones, no nuestros vestidos. Insiste mucho en lo exterior, en que no es lo exterior lo que Dios busca. En todo caso, lo exterior será la expresión más genuina del interior de nuestro corazón, que se arrepiente y se lo quiere demostrar a Dios en lo escondido, como nos recordará inmediatamente el Evangelio. Pues bien, en este texto vemos ese juicio de Dios que se manifiesta en una plaga de langostas, que le recuerda al pueblo una de las 10 plagas de Egipto, y por lo tanto suscita ese temor de Dios, un temor de Dios que tiene que ser positivo, no ese miedo que paraliza al hombre, sino ese temor
que suscita veneración, que suscita adoración, pero sobre todo que suscita cambio. Esa es la invitación, por lo tanto, que hemos de recoger. Convertíos en vuestros corazones. Y nos recuerda también con ayuno, con llanto, con lamentos. Expresiones del profundo arrepentimiento del hombre, de su pecado. El Salmo, como conocemos muy bien, es un salmo penitencial por excelencia, de aquel que reconoce su pecado y pide profundamente perdón a Dios. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, nos va a recordar tres cosas. La primera, que nos reconciliemos con Dios, en la misma línea del profeta Joel. Que os reconciliéis con Dios, que penséis si realmente estáis en la dirección de Dios en vuestra vida, que lo pensemos. Y nos pone delante de los ojos el ejemplo más claro. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios. Es decir, la acción de la encarnación, asumir la humanidad en su totalidad, para que esa humanidad pueda llegar, tenga la posibilidad de llegar a la divinidad. Pero eso solo será posible gracias, valga la redundancia, a la gracia de Dios. Que no la echemos en saco roto. Y por eso Pablo nos recuerda la singularidad de esta Cuaresma que comenzamos. La del año pasado ya pasó. La del año que viene no ha llegado. Esta es la única que tenemos para comprender que es el tiempo favorable, que es el día de salvación, que es el tiempo favorable, el día de salvación para ti, para mí, para todos nosotros. San Pablo ha insistido muchísimo en eso. Y luego el Evangelio de Mateo, con una gran pedagogía, siempre de forma binaria, es decir, por una parte lo que Dios quiere y por la otra como Dios no quiere que hagamos las cosas. Y fundamentalmente se refiere a estos tres elementos que forman parte de esos signos que Dios espera de cada uno de nosotros como signos de conversión. Pero siempre, como veremos, en el foro interno, donde Dios que ve en lo secreto. Esa es la clave para comprender el Evangelio. Ni la limosna, ni la oración, ni el ayuno son para ir publicitándolo por ahí. Cada uno tiene que saber de qué tiene que ayunar, a quién tiene que dar limosna y cómo tiene que realizar su oración y cuándo. Porque nos dice muy claramente, no podemos hacer estas cosas delante de los hombres para ser vistos por ello. Ya tenemos la recompensa. Dirán que somos buenas personas, que somos estupendos, porque ayunamos, hacemos limosna y oramos. No. Como dice el texto, en los tres aspectos, en la limosna, en la oración y en el ayuno, Dios que ve en lo secreto, que está en lo secreto, en lo escondido. Esta es la clave. Cada uno de nosotros está llamado, de acuerdo con el Evangelio, a entrar en lo profundo de su corazón y ver realmente en eso que tenemos que convertirnos, en eso que no podemos autoengañarnos ni engañar a Dios, porque Dios ve nuestro corazón en profundidad. ¿De qué me tengo que convertir? Venga, nos tenemos que animar a entrar con la más profunda y cruel sinceridad en el fondo de nuestra vida y de nuestra historia, para descubrir esa clave que nos dará la auténtica conversión, que nos llevará a prepararnos como criaturas de resurrección el día de Pascua. Feliz Cuaresma a todos y a todas. La Cuaresma es un tiempo en que la Iglesia nos invita a hacer memoria de los 40 días que pasó Jesús en el desierto guiado por el Espíritu. 40 días para hacer un pequeño desierto en nuestra vida. El desierto es el lugar de la escucha de Dios, dejando a un lado los agobios y el estrés.
El desierto también es el lugar de la prueba, donde se discierne cómo es nuestro corazón, cómo va nuestra vida. También es el lugar para dejarnos guiar por el Espíritu, que nos quiere hablar e inspirar, que nos quiere conducir. Ello requiere de nuestra parte humildad, sencillez y docilidad. Miércoles de ceniza es la señal de salida de un tiempo de conversión, de 40 días que nos llevarán a la Pascua del Señor. Joel describe en estilo apocalíptico el juicio de las naciones y la victoria definitiva de Yahvé Dios. Presenta los caracteres de una liturgia penitencial que termina con la promesa profética del perdón divino. El Salmo 50, Miserere, atribuido al rey David, después de reconocer su pecado con Betsabé y ordenar matar a su marido Urías. Cada viernes del año la Iglesia comienza la oración de la mañana con este salmo. En él vemos la actitud del hombre que reconoce ante Dios su injusticia e invoca su misericordia. Dios le da su propia justicia, lo justifica. Nosotros podemos rezar hoy este salmo asumiendo como Iglesia los pecados de la comunidad cristiana de todos los tiempos e incluso de la humanidad entera y suplicar el perdón de Dios. Pablo en la carta segunda a los Corintios nos llama a vivir la experiencia de la reconciliación con Dios, aprovechar el caudal de gracia que nos viene de Él. Nos dice que somos embajadores de Cristo, cooperadores, lo cual nos hace pensar en la responsabilidad que eso supone. Y nos dice que ahora es el tiempo, como Jesús dice en el Evangelio, el tiempo ha llegado. El Evangelio de Marcos que hemos leído nos da los 3 consejos de Jesús para vivir este tiempo fuerte, esta oportunidad, que es la Cuaresma. La oración en intimidad con el Padre que está en el cielo. Escucha la palabra. ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué le puedes tú decir? Haz el relato de tu vida ante Él. La limosna en secreto y con humildad. Intentar salir de nosotros mismos y pensar en los demás. No solo mirar mis cosas, sino cómo puedo servir al otro, cómo puedo compartir lo que tengo. El ayuno, sin ostentaciones, con alegría, para desnudarnos de tanto polvo, de tanto barro, de tantas capas. Ayuna, el Espíritu te guiará. Dile al Señor, ayúdame a despegarme de esto. Cuaresma es un tiempo de gracia que Dios nos concede como un regalo. Así pues, en la celebración, al dejarme imponer la ceniza, pensaré, Señor, sin ti soy esto, ceniza, pero contigo lo soy todo, tu hijo, tu hija, y tú eres el Señor de mi historia. Buena Cuaresma.